Radio Shanghai. Muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que estés en el mundo. Soy Pipo Biglione y te doy la más cálida bienvenida a Radio Shanghai. Estás sintonizando el episodio 663 de nuestra novena temporada. Prepárate para lo que viene. Hoy, la segunda oportunidad que define tu destino. ¿Volviste a fallar o esta vez vas a responder distinto? César Vidal revela por qué Dios permite que enfrentes otra vez la misma prueba y cómo esa decisión puede cambiarlo todo. Toda la música que nos inspira es de Pipo y Bandaya. Podés escucharla y descargarla en el link en los comentarios. Así que ponete cómodo, subí el volumen y empezamos. Soli Deo Gloria. Bueno, hoy tenemos una sección que es bastante grande. No es una sección grande porque la semana que viene no tenemos exposición y estoy intentando compensar que la semana que viene no hay exposición. Es una sección grande porque es grande y vamos a intentar verla por completo. Y además es una sección tremendamente importante porque muestra cómo no siempre las cosas que hemos hecho mal una vez las tenemos que volver a hacer mal otra vez. En muchísimas ocasiones la idea que tenemos es que si ha habido algo que hemos hecho mal en un momento determinado, bueno, pues por su propia característica volvemos a hacerla mal en un momento determinado. Aquí sucede lo contrario, aquí se produce una historia que tiene paralelos con otra historia que vimos al inicio de la historia de Abraham y sin embargo en esta ocasión Abraham se va a manejar de una manera muy distinta. Tiene, por supuesto, prioridades diferentes, se va a manejar de una manera distinta y el resultado va a ser también muy diferente. Y esto quiere decir que en nuestra vida a veces nos encontramos con desafíos parecidos al desafío que hemos tenido en otra ocasión y que no supimos solventar de la manera adecuada y sin embargo tenemos posibilidad de hacerlo bien en esta ocasión. ¿Qué sucede aquí? ¿Cuál es la situación? Bueno, Abraham decide marcharse y vuelve a convertirse otra vez en un exiliado. Dice el versículo 1, de allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Kadesh y Shur y habitó como forastero en Gerar. De nuevo, Abraham deja de ser una persona que estaba más o menos arraigada en un sitio donde ha estado durante una serie de años y decide trasladarse a otro y surge el mismo problema que cuando bajó a Egipto. Ustedes recuerdan la historia de cuando él baja a Egipto, decide utilizar a su mujer, le advierte a su mujer, voy a decir que no eres mi mujer y seguramente de esto voy a sacar algún beneficio. Y todos sabemos que la historia de Egipto acaba bastante mal, es una historia amarga, Abraham tiene que salir de Egipto, no se puede quedar allí, pero al menos aprende la lección en ese entonces de que la prioridad material no es la primera prioridad. Y eso es algo que después se va a ver en el episodio de Lot y de él, cuando cada uno de ellos decide ir hacia un sitio distinto. Lot, por desgracia, hacia Sodoma. Aquí la situación es distinta. Dice en el versículo 2, y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana, y Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero vino Abimelec en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelec no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Aquí la situación es distinta. Abraham no habla con Sara y le dice, oye, vamos a llegar a un acuerdo, contamos una cosa a los egipcios y de aquí sacamos un beneficio. Ni se lo dice.
Seguramente porque pensaba que si le pedía permiso a Sara lo habría rehusado y por lo tanto no lo hace. Aquí Abraham actúa de una manera en la cual él sabe que si efectivamente capturan a su mujer lo van a matar. No es como en el caso de Egipto, que se llevan a la mujer y a lo mejor pues te premiamos de alguna manera. En Canaán, evidentemente, el adulterio estaba muy mal visto, de manera que si te gustaba una mujer, matabas al marido y no había adulterio. Esto es una monstruosidad, sin duda, pero era la forma de actuar. Y en ese sentido, Abimelec llega a la conclusión de que es una mujer ciertamente soltera y tiene intención no de convertirla en su concubina, sino de convertirla en su esposa. No lo hace porque Dios se le aparece en sueños. De nuevo, gran diferencia. El faraón era un personaje que ve a una mujer que le agrada y dice, bueno, que me la traigan al harén. Punto. Se acabó. Ya premiaremos al familiar, ya premiaremos al hermano con algo y, en fin, se queda en el harén. En el caso de Abimelec, no. Abimelec tiene intención de casarse con ella, no de convertirla en una concubina, tiene una idea que aparentemente no es mala, lo único que sucede es que él ignora cuál es la verdadera relación de Sara con Abraham y entonces Dios se le aparece. Y se le aparece precisamente para decirle, bueno, si efectivamente tomas a esta mujer, como está casada, lo vas a pagar con la vida. Esto es muy serio. Versículo 4, mas Abimelec no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. De manera que me consta que efectivamente tú no eres como el faraón. El faraón tenía la intención de tomar a una mujer simplemente porque le había agradado, cayó una desgracia sobre su casa. En tu caso, yo sé que no lo has hecho con mala intención, ignorabas lo que sucedía. Y precisamente porque lo ignorabas, porque no actuabas con mala intención, te aviso, no lo hagas. No lo hagas. Y si no lo haces, efectivamente no te va a pasar absolutamente nada. La pregunta que surge, y es interesante, es, vamos a ver, Sara no era una jovencita. ¿Qué tenía de atractivo para que Abimelec efectivamente quisiera casarse con ella? Hay dos posibilidades y no son contradictorias. Una es que efectivamente el hecho de rejuvenecer para poder tener a Isaac había rejuvenecido a Sara. Y Sara era una mujer, bueno, tendría una apariencia madura pero atractiva, es una posibilidad. La otra posibilidad es una posibilidad fundamentalmente de alianza. Y es el hecho de que si es la hermana de Abraham, y Abraham es un personaje, que es verdad que es un exiliado, pero es un personaje de prestigio, en un momento determinado atacó la retaguardia del ejército de Sodoma, rescató a Lot, tiene una fortuna, vamos a labrar una alianza mediante el matrimonio. Yo voy a tomar a su hermana para beneficiarme de una alianza, de un pacto con Abraham. Como veremos al final, al pacto llegan, pero no necesariamente por vía matrimonial. Y en este sentido, que Abimelec quisiera contraer matrimonio con Sara tiene bastante lógica. Cuáles fueran las razones, puede que incluso fueran las dos razones, tiene bastante lógica, pero Dios sí se le aparece, a diferencia del faraón, para decirle, no, lo que estás haciendo no puede ser y por tanto es algo que no lo hagas y no te pasará nada. Pero si sigues en ese camino ya lo creo que te va a suceder. Lo que dice a continuación en el versículo 7 también es muy claro. Ahora pues devuelve la mujer a su marido porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los suyos. La frase del versículo 7 no quiere decir devuelve la mujer a su marido porque es profeta. Es decir, como es la mujer de un profeta, más vale que la devuelvas y si no, atente a las consecuencias. No, la frase es devuelve la mujer a su marido. Y a continuación dice, y como el marido es profeta, orará por ti y vivirás, que es distinto. Es decir, quedarse con la mujer de uno no es más grave porque sea profeta o porque sea otra cosa, siempre es grave.
Pero, como dice aquí, efectivamente, dado que él es profeta, él va a orar por ti y vas a vivir. Primera vez en toda la Biblia en que aparece el término profeta. Es la primera vez que aparece el término Nabí, el término profeta, relacionado con Abraham, esa persona que tiene una relación especial con Dios, y él le dice, bueno, él va a orar por ti y vas a salir de esa situación. ¿Qué sucede a continuación? Y estoy yendo un poco deprisa porque quiero cubrir toda la sección que me parece muy importante. Bueno, Abimelec se levanta por la mañana, como dice el versículo 8, y se disculpa con Abraham. Entonces Abimelec se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó a Abimelec a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has atraído sobre mí, sobre mi reino, tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Dijo también Abimelec a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Abraham se disculpa. Y Abraham convoca a la gente y llama a Abraham y le dice, oye, ¿qué nos has hecho? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué me has dicho algo que no es verdad? Yo no te he hecho nada antes que sea malo. Y tú, sin embargo, nos has puesto en una situación enormemente peligrosa. Como dice ahí, ¿qué pensabas para que hicieses esto? En ningún momento Abimelec está buscando algún tipo de justificación diferente. Lo que pregunta es, bueno, ¿qué te hemos hecho nosotros para que nos colocaras en esta situación? ¿Por qué nos has colocado en esta situación? Esto no se parece en absoluto tampoco al episodio del faraón, que vamos, lo que quería era quitárselos de encima cuanto antes. Abimelec, como efectivamente reconoce el Señor, es una persona honrada. Y le dice, pero si nosotros contigo no nos hemos portado mal, si has llegado a esta tierra y te hemos recibido, ¿por qué nos has hecho esto y nos has puesto en esta situación? Y Abraham le contesta, versículo 11, y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Y Abraham dice, bueno, hay una razón, yo esto no lo he hecho por malicia, no es como cuando bajé a Egipto, que pensaba que de aquí podía sacar un beneficio económico. En realidad lo he hecho porque en esta tierra no hay temor de Dios. Y cuando no hay temor de Dios en una tierra, efectivamente tienes que ser muy prudente, porque no sabes lo que puede suceder. Te pueden robar, te pueden matar, te pueden engañar, te pueden estafar, te pueden quitar la mujer, y yo actué de una manera prudente, no quería causarte daño. Pero no he actuado así porque quisiera hacerte daño, no he actuado así tampoco porque pensaba sacar un beneficio. Y seguramente en ese momento Abraham diría, como me pasó en Egipto y acabaron las cosas como acabaron. No, lo hice simplemente porque en esta tierra no hay temor de Dios, y cuando no hay temor de Dios en una tierra te puede pasar cualquier cosa. Y además yo no te he mentido. En realidad es verdad que es mi mujer, pero también es mi hermanastra y yo me casé con ella en un momento determinado. ¿Cómo se soluciona la situación? Bueno, pues Abimelec podría haber actuado diciendo, pues, a ver si somos más prudentes, nos has colocado en una situación de peligro, etcétera. Pero Abimelec quiere una alianza con Abraham, y como quiere una alianza, se comporta con él de una manera considerada. Y dice en el versículo 14, entonces Abimelec tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo Abimelec, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo, he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano, mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Y así fue vindicada. La situación, de nuevo, acaba de una manera muy distinta como acabó en Egipto. En Egipto el faraón dice, hay que largar a esta gente de aquí, que los echen,
que los echen, dadles algo, pero que desaparezcan. Esta gente son una peste sobre esta tierra, que desaparezcan. En el caso de Abimelech, Abimelech actúa de una manera correcta. Le da a Isaac una indemnización por los daños que ha podido causar y a continuación no le dice y ahora desaparece que no te quiero ver, sino que le dice quédate y te puedes quedar donde quieras. Donde te parezca bien establecerte, te puedes establecer. Y además, para que no haya ninguna duda sobre tu mujer, con la que no he tenido ningún tipo de relación en ningún momento, te voy a dar una indemnización. Y quedará claro que tú eres como un velo, que tu hermano es como un velo, Abraham es como un velo para todos los hombres. Puede que lleves o no velo, era muy común que las mujeres llevaran velo en esa época, esto no lo inventó el Islam, aunque muchos se lo crean, y en el Antiguo Testamento hay referencias a mujeres que iban con velo, pero el velo que tú tienes de protección es precisamente Abraham. Y así efectivamente la vindica, y como dice aquí a continuación, pues aquellas mujeres que estaban sin dar a luz, efectivamente volvieron a dar a luz, con lo cual efectivamente el episodio tiene un final muy distinto. La situación en buena medida es distinta de la que años antes Abraham había vivido en Egipto, pero también Abraham es distinto y también el resultado es distinto. Hay situaciones en nuestra vida que parece que se repiten. Es decir, de repente vuelves a pasar por una situación de enfermedad, de repente vuelves a pasar por una situación de crisis familiar, de repente vuelves a pasar por una situación de crisis matrimonial o por un problema de empleo, por distintos problemas. Hay veces que parece que da la sensación de que ciertos problemas no se acaban, vuelven cada cierto tiempo otra vez. Y la enseñanza que aquí aparece es clara, no, el problema puede volver, pero no siempre es igual, siempre hay elementos distintos y según la actitud que tú tengas y según cómo tú te manejes en ese problema, el problema va a discurrir de una manera o de una manera totalmente distinta. Si Abraham hubiera bajado a Gerar con la idea de, bueno, vamos a ver si aprovechándome de mi esposa embolsamos dinero, lo sacamos bien, seguramente esto hubiera podido acabar muy mal. Pero lo cierto es que Abraham es distinto. Con quien se encuentra Abraham, que es Abimelech, es distinto y el resultado además es distinto. ¿Y cuáles son las consecuencias? Pues las consecuencias también van a ser distintas. Cuando Abraham sale de Egipto, en ese primer episodio muy desagradable con el faraón, evidentemente Abraham sale, ha ascendido espiritualmente de alguna manera, pero desde luego ni se puede pensar en Abraham para que pueda recibir la promesa. No está maduro. Es más, en un momento determinado hasta va a acceder a tener un hijo a través de la esclava de su mujer. Pero ahora Abraham es un hombre distinto y ha aprendido con el paso de los años. Y efectivamente reacciona de maneras muy diferentes. Y dice el capítulo 21 y versículos del 1 en adelante. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Abraham es distinto. Abraham puede recibir la promesa. Hay muchas veces que a lo largo de nuestra vida pensamos que Dios retiene bendiciones que deberíamos recibir. De alguna manera, nos gustaría determinado ministerio, nos gustaría determinado sosiego en nuestra vida, nos gustaría cierto tipo de bendición. No estamos maduros para recibirla. Y esto es algo tremendo, porque realmente sería ideal que en cualquier momento Dios pudiera derramar sus bendiciones sobre nosotros, pero simplemente no estamos maduros, estropearíamos lo que nos diera. Y realmente no sabríamos aprovecharlo, no daríamos el fruto adecuado.
Es curioso cómo la segunda vez que Abraham demuestra cómo se puede enfrentar con una situación que enfrentó muy mal en el pasado, aunque aprendiera alguna lección espiritual, es cuando en ese momento Dios, el Dios del pacto, Jehová, visita a Sara como había dicho e hizo con Sara como había hablado. Las dos cosas, la visita y hace con ella lo que había hablado, y Sara concibió y le dio un hijo en el tiempo que Dios le había dicho, y el nombre del niño es un nombre simbólico. Ishak significa risa en hebreo, y como dice aquí, pues evidentemente Sara dijo: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que supiera de esto también reiría de alegría, porque ¿quién me iba a decir a mí que iba a dar de mamar a un hijo? Y que Abraham, con los años que tiene, iba a tener el hijo, pero efectivamente así ha sucedido. Y además Abraham se ocupará de dejar la marca del pacto en su hijo Isaac, circuncidándolo a los 8 días. Ha pasado mucho tiempo. Es más, el próximo estudio que tendremos, Dios mediante, en 2 semanas, voy a tener que recapitular muchas de las pruebas de Abraham antes de una gran prueba que aparece en el capítulo siguiente. Pero no es la primera prueba de Abraham. Van a ver ustedes que hay toda una decena de pruebas por las que ha ido pasando Abraham a lo largo de los años. Y hasta que no se produce ese grado de madurez, no se puede recibir. Es como si en un momento determinado ustedes le entregaran las llaves de un automóvil a un niño de 10 años. Con un poco de suerte el niño no puede poner el automóvil en marcha. Con un poco de mala suerte se estrella con el automóvil. Y es algo que vemos incluso en un personaje como Abraham. Abraham finalmente acaba recibiendo la promesa, sucede lo que se ha anunciado, Dios hace reír a Sara, que no veía nada claro lo que iba a suceder, y todo eso al final sucede porque Abraham ha llegado ya a esa situación en la que puede recibir la promesa. Es algo en lo que deberíamos de reflexionar todos nosotros, porque muchas veces no recibimos las cosas por la sencilla razón de que no sabríamos hacer un buen uso de ellas. Y cuando en algunos casos, además, lo que pedimos es sobre todo de tipo material, pues en algunos casos se da la circunstancia de que eso todavía queda más de manifiesto. Nos desespera que Dios no nos conceda algo que le pedimos. Parece que está intentando que no podamos vivir tranquilos. Parece que lo que pensamos que nos daría paz y sosiego es algo que nos está apartando de la mano. Y en realidad lo que sucede es que si recibiéramos ciertas cosas no las sabríamos administrar. Abraham, al cabo de muchos años, acaba recibiendo lo que Dios siempre le quiso dar, pero que él fue retrasando. Por ejemplo, decidiendo que iba a tener un hijo con una esclava, bajando a Egipto, a ver si aprovechando lo guapa que es mi mujer, le saco dinero a los egipcios, etcétera, etcétera. Las cosas vienen al final, cuando es el tiempo de Dios, y el tiempo de Dios en muchas ocasiones, claro que lo podemos retrasar nosotros. El niño viene, y claro, hay un problema anterior que viene de las decisiones equivocadas de Abraham. ¿Y qué pasa con el niño anterior? ¿Qué pasa con Ismael? ¿Qué pasa con el niño que tuvo de Agar, la esclava de Sara? ¿Qué pasa con ese niño que cuando Dios le dice, te voy a dar un hijo de Sara, él dice, mira, Señor, con que me viva Ismael es que me doy por más que satisfecho. Que me viva, que el niño siga sano, fuerte, ya tengo un hijo, si no es por Sara no pasa nada, es por la esclava, está bien. No, pero Dios acaba cumpliendo las cosas como dice que las va a cumplir. ¿Y qué pasa con Ismael? Y aquí entra la parte de lo que pasa con Ismael. Y dice así a partir del versículo 8. Y creció el niño, Isaac, y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijera Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia.
y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana, y tomó pan y un odre de agua, y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho, y la despidió, y ella salió, y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Isaac crece, Isaac es destetado, por cierto, se tomaban su tiempo para destetar a los niños, es decir, que muy posiblemente Isaac aquí podía tener con facilidad entre los 7 y los 10 años. Las mamás se tomaban mucho tiempo para destetar a un niño, y a veces el niño no era un bebé, era un niño pero bastante crecidito, que caminaba y todo, y cuando llega el día de destetar a Isaac, eso es auténticamente una ceremonia iniciática, era salir de la infancia más débil, más desprotegida, más sin protección, y entonces Abraham celebra un banquete. Su hijo ha pasado de ser un bebé a ser un niño. En un momento determinado pasan de ser niños a ser adolescentes, pero sobre todo en pueblos antiguos esta idea de las fases de la vida de un ser humano quedaban muy marcadas, y se pasaba de ser un niño pequeño a ser un niño, y de ser un niño a ser un adolescente, y de ser un adolescente a ser un adulto. Es algo que aparece prácticamente en todas las culturas de la antigüedad, todavía en culturas de lo que ahora se llaman los primitivos actuales. Y efectivamente el niño ha sido destetado, ya no es un bebé, es un niño hecho y derecho, y Abraham lo celebra. ¿Y qué ve en ese momento Sara? Pues ve que Ismael, el hijo de Agar la egipcia, se burlaba de Isaac. Y posiblemente alguna razón habría. Isaac, a fin de cuentas, es un niño que le acaban de destetar, todavía tiene la leche de su madre en los labios. Ismael es un mocetón. Y además, por lo que contaban aquí, un chico con una habilidad ya para cazar, disparaba con arco. Y seguramente vería al otro y diría, el canijo este, el enano este, pretende suceder a mi padre Abraham. Es ridículo, vamos, y da pena verlo. Y además la madre, la vieja, cómo le tiene al niño continuamente pegado a las faldas. Pero qué calamidad. Y es una reacción normal. Es decir, aquí el que soy prácticamente un hombre soy yo. El primero que he nacido soy yo. Yo he llegado antes que ese. Y ese, pues se da pena verle, hombre. Renacuajo pegado a la madre todo el tiempo, no sabe dar un paso él solo. Y claro, lógicamente a Sara esto no le gustaba, es comprensible, no le hubiera gustado a ninguna madre. Y además Sara aquí fue radical, versículo 10, y le dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Yo no quiero líos el día que te mueras, Abraham. A mí este tipo de conversaciones me resultan escalofriantes, que de pronto una mujer se acerque al marido y le diga, un día de estos te vas a morir y tienes que dejar las cosas bien. Siempre me hace pensar por qué el marido no le dice a la mujer, ¿y por qué no te vas a morir tú antes? O sea, esto de que ya de entrada pienses que yo soy el que me tengo que morir el primero y te voy a dejar las cosas para que tú estés tranquila, es como mínimo discutible, sinceramente, y más si efectivamente, como en el caso de Abraham y su mujer, no parece que hubiera una gran diferencia de edad, pero efectivamente se lo dice, y como dice el versículo 11, este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. El término en hebreo es mucho más duro. El término en hebreo es lo que le dijo Sara, le causó un tremendo pesar, una inmensa consternación a Abraham. Fue como si le echaran encima una piedra, una losa de mármol. Que de pronto su hijo, al que quiere, en el que ha confiado para que reciba la herencia, de pronto ahora llega Sara en medio de la fiesta y agua la fiesta. Hay gente que tiene una especial habilidad para fastidiar las fiestas. Yo no tengo ninguna duda, los he visto. Entonces el día que está todo el mundo más contento, está reunida la familia, etcétera, etcétera, de pronto aparece el hermano que tiene problemas con una hermana. De pronto la madre tiene problemas con no sé qué hijo, etcétera. Parece que están esperando a que llegue el día de la fiesta para estropearlo.
Hay gente que tiene una especial habilidad para amargar la vida de los demás y entonces este tipo de fiestas es especialmente adecuado. De manera que cuando Abraham está tan contento, está haciendo el gran banquete, se ha visto a Ismael haciendo el estúpido y despreciando a Isaac, no le ha dado importancia, habrá pensado cosas de críos, no tiene mayor relevancia, pero Sara no lo ve igual y evidentemente le dice, oye, aquí tienes que echar a Agar y a su hijo, porque no va a heredar con mi hijo, y tú te vas a morir un día y esto hay que dejarlo arreglado. Ya es el colmo, para dar alegría, de modo que evidentemente esto para Abraham es muy grave, porque voy a tener que echar a mi hijo, es hijo mío también, aunque no sea tu hijo, aunque no sea el hijo de la promesa, y efectivamente eso a Abraham le pesó de una manera tremenda. Y tiene que intervenir Dios para solucionar la cuestión, porque seguramente Abraham no estaba en absoluto por la labor de echar a su hijo Ismael ni a su madre. Y dice el versículo 12, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó el muchacho y la despidió y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Las palabras de Dios son bastante claras. Mira, no te dejes abrumar, Abraham, no sientas que se te viene el cielo encima, esto está bajo control, que no te parezca grave. Haz lo que te dice Sara. Y no te preocupes por tu hijo, porque en Isaac es donde te va a ser llamada descendencia, de manera que no tiene ningún sentido un choque entre los dos, pero además Ismael no va a quedar abandonado. Del hijo de la sierva, como dice el versículo 3, haré también una nación y lo haré porque es tu descendiente. De manera que no sientas que se te cae el mundo encima, no pienses que esto es insoportable, hazle caso a Sara. Y Isaac efectivamente va a ser de donde vendrá tu descendencia y Ismael, yo me voy a ocupar de que sea una gran nación. Y Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y se lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro y se lo entregó al muchacho y lo despidió y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. En este episodio hay además toda una alegoría de el rechazo de los judíos que no creyeron y por el contrario el hecho de que los herederos de Abraham son aquellos que han creído en Jesús, sean judíos o sean gentiles. Esto no es una interpretación caprichosa que me ha dado a mí porque es mañana de domingo, sino que es algo que establece con mucha claridad el Nuevo Testamento, donde además se dice cuál es la Jerusalén, la Sión, que para nosotros es importante, que no es la de esta tierra. Si me acompañan a la carta a los Gálatas, capítulo 4, Gálatas capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 21. Hay gente que se empeña en eso de orar por Jerusalén, etcétera. No tienen ni idea de la Jerusalén por la que tienen que orar los cristianos. La confunden con una ciudad bastante fea de Oriente Medio. Jerusalén es interesante por lo que ves, pero como ciudad es bastante fea. No crean ustedes que es una ciudad interesante. Hay infinidad de ciudades mucho más bonitas que Jerusalén en este mundo. Es simplemente el simbolismo que le damos lo que hace que la veamos mejor. Pues una ciudad del Mediterráneo y ni siquiera en el Mediterráneo es de las más bonitas. Pero hay gente que piensa que esa es la Jerusalén que nos importa y la Biblia señala que no. Y además lo señala partiendo de este episodio. En Gálatas capítulo 4 y versículos del 21 en adelante dice así: Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría,
pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y es curioso el paralelo que establece Pablo. En el pasado, Abraham tuvo dos hijos. Uno era de una esclava, se llamaba Ismael. El otro era de la libre, de Sara, se llamaba Isaac. Y evidentemente, el de la esclava no podía heredar. No era por donde iba a venir esa promesa. En la actualidad sucede exactamente lo mismo. Hay una Jerusalén terrenal, está ubicada en Palestina, está ubicada en Tierra Santa. Está sometida a la ley, son los judíos, no van a heredar. Pero nosotros sí procedemos de otra Jerusalén. No es esa Jerusalén terrenal, no es la Jerusalén actual, como la llama Pablo en el versículo 25, porque esa es de hijos para esclavitud. Nosotros pertenecemos a la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros y es libre. E igual que Isaac, nosotros somos hijos de la promesa y no vamos a heredar con los judíos, porque aquellos que no crean en esa promesa a través del Mesías no van a heredar. Es así de claro. Y si alguien piensa que la Jerusalén por la que tiene que orar, por la que tiene que preocuparse, etcétera, es esta Jerusalén, es que simplemente no conoce el Nuevo Testamento. Es muy triste, pero es así. En esta misma carta a los Gálatas, capítulo 3, y Pablo esto lo ha explicado previamente a llegar a este capítulo 4, donde habla de la alegoría de Sara y Agar. En el capítulo 3 y versículos del 24 en adelante, dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Son aquellos que son de Cristo los que son linaje de Abraham y herederos según la promesa, y el resto que proceden supuestamente de la descendencia de Abraham y no han creído en Cristo, son echados fuera exactamente igual que lo fue Ismael de la casa de Abraham. Y llegamos aquí llegamos a ver qué pasa ahora con Ismael. Versículo 15. Bueno, pues Agar e Ismael han salido, se han adentrado por el desierto. Se adentran por el desierto porque es el camino más cercano a Egipto. Es decir, ahí está muy claro que Agar dijo: bueno, yo ahora me han echado, soy libre, voy a intentar llegar a mi familia, por lo menos a mi país de origen. Y se mete por el desierto. Pero muy posiblemente el camino por el que iba no era el camino adecuado y se quedó sin agua. Versículo 15, le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuándo el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. El agua se acaba. El agua te da para llegar a cierto punto. Si equivocas el camino, si vas en otra dirección, te quedas sin agua, te mueres.
El desierto es de los accidentes geográficos más criminales que se puedan imaginar. Y cuando se dio cuenta de que no quedaba agua, pues dejó al muchacho debajo de un arbusto, se apartó porque no quería verlo, y se daba cuenta de que tanto ella como el muchacho iban a morir, y el muchacho se dio cuenta y ya no era tan orgulloso como el día de la fiesta del destete de Isaac. Porque el muchacho ya era un jovencito, y se dio cuenta de que allí iban a morir ella y su madre. Y el muchacho empezó a dar gritos y empezó a llorar. La soberbia generalmente desaparece ante ciertas situaciones, ¿no? De pronto te enfrentas con la realidad es una mala realidad, y el muchacho empezó a gritar, empezó a llorar, y en ese momento, como dice el versículo 17, Dios oyó la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho, sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Y entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. La expresión que aparece en el versículo 18, sosténlo con tu mano, es una expresión en hebreo más fuerte. La idea es: haz sentir fuerte tu mano. Es decir, agárrale por la mano, y de eso que aprietas la mano de una persona y le dices: no te preocupes, estate tranquilo, no te desmorones, porque vamos a salir adelante. Bueno, pues ve a dónde está el niño, Dios lo ha escuchado, ve a dónde está, lo levantas, lo aprietas con la mano para que sepa que no le va a pasar nada, porque yo voy a cumplir mi palabra y voy a hacer de él una gran nación. Y entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente. Esto es muy importante, no creó una fuente en ese momento, no hizo que apareciera un oasis de en medio de las arenas. Le abrió los ojos para que lo viera. Y desde luego hay muchas situaciones desesperadas en que, como Dios no sea el que nos abra los ojos, ya nos podemos estar muriendo de sed que no vemos la fuente de agua. Y aquí efectivamente la misericordia de Dios se manifiesta en que abrió los ojos de Agar y vio la fuente y dio de beber al muchacho, y como dice a continuación, versículos 20 y 21, Dios cumplió su palabra. Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Vamos a encontrarnos con Ismael y sus sucesores y con Isaac y con la unión de los dos hermanos más adelante, pero no les quiero ahora adelantar acontecimientos. Aquí queda la historia de Agar, aquí queda la historia de Ismael, y en un momento determinado los vamos a ver otra vez reunirse a los dos hermanos, aunque el heredero sea Isaac. Pero lo que viene a continuación, lo que registra a continuación Moisés, es el final de toda la sección. Recuerden que hemos empezado en que Abraham decide que se vuelve a exiliar. Y entonces Abraham llega hasta la tierra de Abimelec. Y se produce un episodio con paralelos a aquel episodio de la bajada a Egipto. Y esta vez todo se soluciona bien. Y como esta vez Abraham ha actuado como tiene que actuar, mira, en ese momento se cumple la promesa. Y cuando surge un problema frente al cumplimiento de la promesa, que es el hecho de que Abraham había decidido ayudar a Dios y tener un hijo con una esclava de su mujer, Dios soluciona también esa situación. ¿Y qué pasaba con Abimelec? ¿Qué pasaba con esa gente que había surgido al principio? Pues el capítulo acaba cerrando todo el relato, por eso hoy estamos viendo una porción tan grande, para que no se quedaran ustedes a mitad de la historia, y lo cierra de una manera muy clara. Fíjense los versículos, el versículo 22. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelec y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Vengo a hablar contigo, Abraham, no porque tengas muchas ovejas, muchos carneros, en fin, camellos y demás. Vengo a hablar contigo porque me he dado cuenta de que Dios está contigo en todo cuanto haces. Lo que me interesa de ti es el hecho de que Dios está contigo. Y precisamente como Dios está contigo,
quiero llegar a un pacto contigo. Versículo siguiente: ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham: yo juraré. Qué tremendo que una persona se acerque a un creyente porque es consciente de que esa persona camina al lado de Dios. No porque usted tenga una especial capacidad, pues para lo que sea, para construir casas, vender bonos, hacer mesas, cualquier cosa, sino que efectivamente yo quiero que establezcamos un pacto porque me he dado cuenta de que Dios está contigo. Es tremendamente importante. La gente que en algún momento tiene relación con nosotros realmente piensa que Dios está con nosotros. Y por eso es interesante, de alguna manera, mantener una relación más estrecha con nosotros o nos busca por otro tipo de cosas. Pero desde luego en el caso de Abimelech lo tenía muy claro. Dios está contigo en todo cuanto haces. Hagamos un pacto que no solo sea entre tú y yo, sino que pase a los hijos, a los nietos, a los descendientes. Y Abraham le dice: sí, yo lo juro, vamos a hacer ese pacto. Y a continuación Abraham le dijo: por cierto, tenemos un problema con un pozo de agua que tu gente le ha quitado a la mía. Y entonces Abimelech, que debía ser una bella persona, por lo que se ve en este relato, le dice en el versículo 26, y respondió Abimelech: no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech, e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte, y dijo Abimelech a Abraham: ¿qué significan esas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Beersheba, que significa el pozo de las 7 ovejas, porque allí juraron ambos. Allí hicieron pacto en Beersheba. Y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beersheba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno, y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Abraham sigue siendo un exiliado. Como dice el versículo 34, bueno, no compró tierra, no se estableció, no echó raíces de alguna forma, pero sí se quedó en tierra de los filisteos por muchos días siendo un exiliado. Y cuando uno acaba toda esta sección, que es una sección relativamente larga, son 2 capítulos enteros, lo que se ve es muy claro. Hay cosas que se repiten en nuestra vida a lo largo de los años, pero eso no significa que tengan que dar los mismos resultados. Cuando nuestra disposición es incorrecta, salimos mejor o peor, a veces, generalmente salimos más bien mal que bien, a veces lo que sucede es que, bueno, de alguna forma aprendemos la lección, como Abraham cuando subió de la tierra de Egipto, pero ciertamente no hemos llegado a lo que Dios quiere de nosotros. Pero eso no debería hacer que fuéramos pesimistas de cara al futuro. No debería llevarnos a pensar que como ha salido mal en el pasado, ya necesariamente siempre tiene que salir mal. O que como no ha salido bien en el pasado es que somos unos absolutos incapaces y unos absolutos negados para hacer las cosas bien. No es así. Dios sigue abriendo la mano a que aquello que hemos hecho mal en el pasado lo podamos hacer bien en el futuro, porque tiene un propósito para nuestra vida. Y realmente, cuando nosotros llegamos a determinados grados de crecimiento espiritual, de madurez espiritual, Dios va derramando esas bendiciones sobre nosotros. No lo hace antes, porque realmente no sabríamos cómo utilizarlo debidamente, es posible que lo utilizáramos mal. Pero efectivamente Abraham ya no ha intentado aprovecharse de su mujer para tener riquezas. Ha confiado totalmente en Dios para tener un hijo, no en sí mismo teniendo un hijo con una criada, y todo ha transcurrido de otra manera. Y la promesa efectivamente se ha cumplido. La próxima semana, que no será la siguiente, sino a la otra,
tendremos ocasión de ver una gran prueba para Abraham que algunos consideran que es la gran prueba de su vida. Una de las cosas que vamos a ver en el próximo estudio es que Abraham ya llevaba bastantes pruebas y que efectivamente el hecho de que vamos caminando poco a poco espiritualmente es una gran enseñanza. A veces tenemos la idea de que de pronto las cosas se producen inmediatamente en ese momento. Es más, hay pésimas teologías que apuntan en esa dirección. Pero la Biblia muestra todo lo contrario. En esta vida vamos paso a paso, a veces damos 3 pasos adelante y 2 pasos atrás, a veces aprendemos las lecciones, a veces no. Y según como vamos dando esos pasos, aprendemos las lecciones, vamos madurando, el Señor nos puede ir bendiciendo y utilizando cada vez más. ¿Alguna pregunta? Nos quedan 3 minutos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí. Sí, aquí en Gálatas, capítulo 3, versículo 24. ¿Qué quiere decir la palabra ayo? El ayo. Vamos a ver, si lo he explicado alguna vez, pero seguramente no estabas. La palabra que ahí aparece en griego es la palabra paidagogos, que es de donde viene la palabra nuestra pedagogo. El paidagogos, que ahí traduce ayo, era un esclavo que llevaba al niño a la escuela. Entonces, paidagogo significa el llevaniños, sería la traducción literal al español. Entonces, en aquellas casas donde podían enviar a los niños a la escuela y tenían esclavos, no iba la mamá a la puerta de la escuela, el esclavo agarraba la mano del niño y lo llevaba hasta la escuela, hasta que el niño ya tenía una edad que era una vergüenza que lo llevara el esclavo y iba él solito. Y Pablo dice que la ley ha sido como nuestro ayo hasta que ha llegado Cristo. La ley nos ha llevado de la mano, igual que ese esclavo llevaba de la mano o lleva de la mano al niño, pero una vez que ha llegado Cristo ya no necesitamos ese ayo y no necesitamos tampoco la ley. Y a continuación señala cómo efectivamente los que creen en Jesús son hechos hijos de Dios por creer en Jesús, son la descendencia de Abraham y son los herederos de las promesas. Y esa es la idea, y da igual, como dice ahí Pablo, que sean hombre, mujer, esclavo, libre, judío o gentil. Esa es la idea. Sí. ¿Usted piensa que es una locura la interpretación rabínica en el Talmud que Sara pudo haber sido hija de Aram, que viene siendo sobrina de Abraham? Sí, pero vamos a ver, el Talmud es un libro entretenido, ¿no? En algunas partes aburridísimo, en otras, pero muchas de las interpretaciones que hay son puramente especulativas. Yo creo que eso es algo absolutamente especulativo. No me atrevo a decir que sea imposible en un 100%, pero me parece muy improbable, ¿no? Al contemplar la excelsa cruz, donde murió Cristo por mí, de todo corazón le doy lo más precioso para Él. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe donde vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. De su cabeza, manos, pies, misterio grande brota allí, tal maravilla y tanto amor, por mí el Señor sufrió así. En la cruz, lo primero
siempre feliz con él seré. Jamás podré yo comprender por qué Jesús murió por mí, mas sé que Él mi alma salvó y ahora vivo para Él. La cruz, en la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe donde a Jesús y siempre feliz con él seré. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe donde a Jesús en la cruz. Lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe donde a Jesús y siempre feliz con él seré. Gracias por acompañarnos en este episodio de Radio Shanghai. Tu apoyo nos ayuda a seguir conectando el mundo de hoy con los principios eternos. Por eso, te pedimos que te suscribas y nos dejes tu like para que más personas descubran este mensaje. No olvides seguirnos en Facebook, Instagram y Telegram para estar al tanto de todo. Te esperamos, Dios mediante, en nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.